Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos. Salmos capítulo 84. Dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bendito es nuestro Señor, grande y todopoderoso. Hermoso pasaje del libro de Salmos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, una vez más, te agradecemos por la oportunidad que nos permites de compartir tu palabra. Gracias, Padre, por un día más de vida y gracias por una nueva oportunidad que nos permites de congregarnos y allí sentarnos y escuchar palabra de Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También voy a enviar un saludo para la familia Antazú. Saludos para mi hermano David Ramírez y a su esposa Norma. Ellos están en el Cusco, se fueron allí a disfrutar unas vacaciones y está muy bueno. También de aquí un saludo para los dos herederos. Un saludo muy grande para Isaí y para Jorgito. Saludo también para toda la familia de Norma, que hay en el Cusco, para su mamá, su papá, sus hermanas y hermanos. De aquí le enviamos un saludo muy fuerte, un abrazo espiritualmente para ustedes en el nombre de Jesús. Así que siéntanse cómodos y de aquí reciba todas las bendiciones de nuestro bendito Padre Celestial. Aleluya. Saludos para Cusco, para toda la familia. Dios les bendiga. Ahora sí, en esta noche también tenemos una porción de la palabra para compartir y se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir, Primera de Pedro, está en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar, en esta noche tenemos un bonito estudio y yo sé que la palabra de Dios es precioso. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro. Y aquí está. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, uno 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando
se ha manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de este siglo XXI. Hay palabras que en algún momento usted las pronunció. Y si a usted aún no ha tenido esa experiencia, prepárese. Esta frase que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto ha sucedido conmigo? Hay tantos millones y millones de personas, ¿y por qué a mí me ha pasado esto? Estos pensamientos, estas frases vienen a nuestra mente muchas veces como resultado de una enfermedad incurable. También viene en el campo sentimental, puede ser en lo económico, puede ser en la salud, en el hogar, una mala noticia de los hijos, o en el trabajo de uno mismo. ¿Por qué a mí? Y el ser humano se sienta y derrama sus lágrimas, porque sabe bien que le tocó pasar un momento de sufrimiento. Los motivos son diversos, pero específicamente siempre nos visita algo en la vida. Recuerdo bien el testimonio de una familia por esta pandemia que está azotando el mundo entero. Visitó a la familia, a toda la familia. Papá, mamá, hijo e hija. El primero en partir a la eternidad fue papá. El segundo en partir fue la mamá. El tercero en partir fue el hijo. Y solamente se salvó la hija. Y es la única que vive. Un corazón quebrantado. Y se hace la pregunta, ¿por qué ha ocurrido esto en mi familia? De perder a mis seres queridos, a quien amo más en la vida. Con un llanto incontrolable, con un corazón quebrantado, se hace esta pregunta. Y posiblemente usted debe conocer testimonios parecidos. ¿Por qué? ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué me visita este visitante tan extraño que nadie lo quiere, en verdad nadie quiere experimentarlo, pero te guste o no te guste, en algún momento de la vida nos visita? Y muchas veces causa estragos, causa dolores irreparables
Y mucha gente también a veces recurre al suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y muchos recién miran al cielo y le dicen, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué eres injusto? Y creemos. Y muchos a veces le echan la culpa a Dios. Estimado hermano, amigo en Cristo Jesús, el sufrimiento requiere de una respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios sean cumplidos en nosotros. Escuche, el sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestros propios recursos y a vivir por fe en los recursos de Dios. Es cierto que a muchos no nos agrada, pero nos guste o no nos guste, en algún momento de la vida uno tiene que atravesar aquella calle, aquella avenida del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Como dije hace poco, la pérdida de la persona que uno tanto ama, papá y mamá. Hay personas que sufren por el cáncer, una noticia desagradable, muy dolorosa. Enfermedades incurables. A veces por el despido de un trabajo. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han quedado endeudadas. La pregunta es, ¿y por qué a mí? Porque cada uno lo sufre en carne propia. Hablando de la cristiandad, Pedro se dirige a los cristianos como lo hace un padre a sus hijos. La iglesia de aquel entonces era una iglesia que había nacido recién, porque la iglesia nace con los apóstoles. La iglesia nace en el aposento alto, donde Dios autorizó y les dijo, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Y enseñándoles todo lo que les he enseñado. Y en Hechos de los Apóstoles se registra que la iglesia fue investida del poder de lo alto. ¿Por qué la iglesia fue investida, fue lleno del Espíritu Santo? Porque la iglesia es la única que se enfrenta al mismo infierno aquí en la tierra. Y para eso necesita el poder de Dios. Y el Señor llenó de su poder a la iglesia. Y ahí está la iglesia, que hasta hoy se mantiene viva. Porque Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y siempre. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le encomendó predicar la verdad, porque la verdad está siendo distorsionada. La verdad está siendo mezclado. Y la filosofía del mundo se ha introducido en la iglesia sigilosamente y muchos creen que es la verdad. Por eso hoy más que nunca tenemos que volver a las Escrituras. En el Antiguo Testamento relata la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel
un hombre íntegro. Daniel y José, la Biblia lo describe como algo muy especial, hermano. Su testimonio es un testimonio realmente digno de imitar. Daniel y José. Dice la Biblia, Daniel, hombre fiel al Señor, servía en una nación mundana, idólatra, y sus enemigos querían deshacerse de Daniel. Daniel, dice la Biblia, que él solía orar como él lo hacía. O sea, Daniel oraba en la mañana, el mediodía y en la tarde. Era su costumbre. La Biblia así lo registra. Quiere decir que Daniel tenía una vida ordenada delante del Señor. Cuando vinieron las pruebas, él no se asustó, no. Él sabía bien que su vida estaba en las manos de Dios. Así que cuando le ordenaron que adorase la estatua del rey, él se negó y dijo no. Y fue llevado al foso de los leones. Y dice la Biblia que el Señor lo cuidó. Así el Señor libra a sus hijos. Así el Señor siempre ha librado a su pueblo de los enemigos de Dios. El apóstol Pedro nos orienta aquí en la palabra del Señor hablando del sufrimiento. Dice la palabra, 2 Timoteo 3:12. Primera de Pedro, vamos a leer, 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sufrimos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído. El pecado reina en el corazón de los hombres. Este mundo no es perfecto. El Dios de este siglo, la Biblia dice que es el diablo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sufrimos muchas veces por causa de nuestra insensatez, porque sembramos lo que cosechamos. Algunas veces sufrimos porque es la disciplina del Señor, dice la Biblia, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina a sus hijos, corrige a sus hijos. También sufrimos por persecución de nuestra fe. Según de Timoteo 3:12, dice la palabra del Señor. Según de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Le está hablando a Timoteo, a un joven ministro. El cristianismo, desde sus inicios, siempre fue perseguido. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la portadora de la verdad absoluta de Dios. Y cuando digo portadora absoluta de la verdad, no se puede corregir, no se puede cambiar ni quitar, porque lo que Dios ha escrito aquí
es completo. Dios no se equivoca. Dios usó a los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. De manera que hoy tenemos la Biblia completa. Aleluya. El sufrimiento es doloroso. Primera de Pedro 1:6. Vamos a ir a la Biblia. Primera de Pedro 1:6. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento tiene un propósito. Sí. ¿Cuándo empieza a salir? ¿Cuándo florece el gozo de Dios? ¿Cuándo sale el gozo de Dios? El gozo de Dios sale en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Allí es donde la palabra del Señor sale como una medicina espiritual para nuestros corazones y nos da la calma, nos da la tranquilidad para enfrentar esta situación tan difícil, porque humanamente no sería imposible. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hombres conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento nos pone a prueba. Sí, cuando nos visita el sufrimiento, nuestra fe es puesto a prueba. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:2. Vamos a ir al libro de Santiago. Dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo sale el gozo a flote? ¿Cuándo entra en acción el gozo? Cuando un cristiano pasa por las pruebas. ¿Por qué? Es allí donde Dios honra su palabra en nosotros. Es allí donde Dios cumple su promesa cuando dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo experimentó ese gozo estando en la cárcel. Él experimentó ese gozo cuando era perseguido, porque en su corazón no había quejas, no había el porqué, no. Él sabía que era honesto su caminar delante del Señor. Él sabía que estas pruebas lo acercaban más a Dios. Por eso, amado hermano que me escuchas en esta noche, no nos quejemos de las pruebas que usted está atravesando. No le echemos la culpa a Dios. No, Dios siempre tiene un propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios está tratando conmigo? Y las pruebas, repito, nos van a visitar de una manera muy personal. Y cuando vienen las pruebas, a veces nos detiene de nuestro trabajar. Porque hay personas, a veces cristianos,
que no tienen tiempo para congregarse porque tienen tanto trabajo que no hay tiempo. Están ocupados en sus estudios los jóvenes. Yo no digo que no estudien, porque el estudio es exigente, yo entiendo. Pero dale su lugar al Señor. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y cuando nos visita esa prueba, nos visita una enfermedad, uno deja de hacer todo lo que estaba haciendo y ahí la enfermedad lo derrumba. Todo tiene un propósito. ¿Para qué? Para mirar al Señor. Porque Dios de esta manera nos habla, nos corrige. El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento nos pone a prueba para ver qué tal resistimos. Así es nuestro bendito Señor. Aleluya. El sufrimiento es un proceso. Versículo 3 dice de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué precioso realmente es cuando las promesas de Dios, hermanos, entran en acción cuando uno pasa por las pruebas, pasa por las dificultades difíciles. Allí la palabra de Dios entra en acción para dar paz a nuestro corazón, para mantenernos con un corazón gozoso. Cuando digo gozoso, no me estoy refiriendo a uno que se está riendo, carcajeando. No. Hay una paz en tu corazón, hay un gozo que te mantiene confiado que Dios está a tu lado, que Dios está a nuestro lado. El sufrimiento es un proceso. El sufrimiento también es purificador. Sí, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El apóstol Pablo pasó pruebas muy difíciles, pero él siempre miraba adelante. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Un día estaremos en la presencia del Señor. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, está arriba. Ahí el Señor tiene preparada la patria celestial para su iglesia, para sus hijos. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas nos purifican. El sufrimiento también es una oportunidad para buscar a Dios. El sufrimiento también, hermanos, debemos entenderlo. Dice Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. El cristiano, repito, es puesto a pruebas. Voy a repetir lo que dije hace unos minutos atrás. A veces por medio de una enfermedad incurable, o a veces por una desgracia familiar, o a veces en los hijos, o a veces lo despiden del trabajo, o también su salud, ¿cómo se encuentra? Y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque ha llegado el momento donde Dios está probando nuestro corazón para ver a dónde te vas a inclinar. El cristiano verdadero
es puesto a prueba su fe en el Señor. Hoy más que nunca, el cristiano será puesto a prueba su fe. Aleluya. El sufrimiento es inevitable, hermanos, en todo cristiano. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta noche. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar las circunstancias. ¿A qué me refiero? Cuando uno está atravesando momentos difíciles en la vida, uno está enfocado en que Dios lo quite, porque el dolor es insoportable y así, ¿verdad? Y queremos ver la bendición inmediatamente. Hermano, Dios no está interesado en quitarte ese sufrimiento que estamos teniendo. Dios está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar. Dios está más interesado en renovar nuestros pensamientos, porque nosotros por naturaleza tenemos una vista muy corta. Nos duele algo, inmediatamente, y creemos que Dios es la botica. Creemos que Jesús es la farmacia. Creemos que Jesús es el que apaga el fuego inmediatamente, viene y soluciona nuestros problemas. No. Cuando nos visita el sufrimiento, nos visita la adversidad, el dolor, hermanos, es allí donde Dios va a tratar con nuestra propia persona. Es allí donde aprendemos a tener tiempo para Dios, a humillarnos a Dios, y Dios siempre nos da una enseñanza. Y repito, para Dios nada es imposible sanarte. Para Dios nada es imposible devolverte la alegría y la felicidad. No, hermano, no es imposible. Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón. Está más interesado en cambiar nuestro carácter. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que pasar por ese camino de prueba, donde nuestra fe será puesta a prueba, ¿verdad? Así es, hermano. Eso podemos verlo en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Ellos también pasaron por el fuego. Y ahí podemos ver a muchos de los discípulos fallando en la cruz del Calvario cuando estaba Jesús. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los que le seguían? Jesús solo en la cruz. Y cuando el Señor resucitó, se alegraron, se gozaron. Y Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, crees, porque él no creía. Y dice, más bienaventurados los que sin verme creen. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia de este siglo XXI es bienaventurado. Bienaventurado significa sumamente feliz, sumamente dichoso. O sea, el cristiano de este siglo XXI, hermano, demuestra que es sumamente feliz obedeciendo al Señor. Es sumamente feliz esperando la venida de Jesucristo. Aleluya. Y como es feliz, no le atrae pues el mundo. Y si vienen las pruebas, vienen las enfermedades, viene la crisis económica, viene la persecución por causa del Evangelio, ellos saben muy bien que su vida está en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios, hermano. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. El sufrimiento es purificador. El sufrimiento también nos da una nueva oportunidad. El sufrimiento, por supuesto, es inevitable. Es inevitable. Escuche bien lo que le voy a decir. La pregunta que debemos hacernos no es si vamos a tener pruebas en la vida. Más bien debe ser, ¿cómo responderemos a estas pruebas? Esa es la pregunta. Si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios. De venir las pruebas vienen, así que
porque algunos oran, ayunan y no quieren pruebas. Le pasó algo, inmediatamente reprenden y atan al demonio y lo botan. La Biblia dice que el cristiano pasará muchas pruebas. Usted no ore para decir, Señor, yo no quiero pruebas, no. Sino, Señor, hay que saber cómo vamos a responder ante las pruebas cuando nos visitan. Esa es la pregunta. ¿Cómo responderemos a estas pruebas? Primera de Tesalonicenses 3:3 dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aleluya. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Aleluya. O sea, cuando uno esté pasando momentos difíciles, dice la Biblia, haga el bien. Haga el bien. No le echemos la culpa al gobierno. No le echemos la culpa a otro personaje. No, dice, haga el bien, bendícelos en el nombre del Señor. Amado hermano, en esta noche, esta porción de la palabra nos hace reflexionar bastante. Todo cristiano, sí, todo cristiano tendrá que pasar por las pruebas de la vida. El sufrimiento es una lucha. Y vuelvo a repetir, Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que las circunstancias. ¿Cómo enfrentas la adversidad en la vida, estimado hermano, que esta noche nos honras con tu audiencia? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentamos una crisis económica? ¿Cómo enfrentamos una crisis sentimental? ¿Cómo enfrentamos una crisis en el hogar? ¿Cómo enfrentamos una crisis en el trabajo? ¿Con la familia? ¿Cómo? Esa es la pregunta que en esta noche tenemos que dar respuesta. El sufrimiento es necesario. Dice la palabra del Señor, muchas veces sufrimos como testimonio, como testigos de Cristo. Segunda de Timoteo 2:8, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios. ¿Qué tal testimonio de Pablo? Él estaba encadenado, pero la palabra de Dios no estaba encadenado. Por eso dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendamos, cuando uno conoce realmente la libertad que hay en Cristo Jesús, no vamos a ser atados por el temor. No, porque el temor ata a muchos y ahí los ha convertido en prisioneros. Y cuando el Señor nos hizo libres. Por eso el Señor está más interesado no en cambiar la adversidad, las circunstancias que están y vienen a tu vida. No. El Señor está muy interesado en saber cómo vas a responder ante la adversidad. Y la Biblia dice, respondamos haciendo el bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ejemplos bíblicos tenemos en la Biblia suficiente. Usted no se deje influenciar
por las opiniones de terceros o cuartos. Usted no se deje influenciar por los periódicos, por la televisión, no. Hermanos, aquí tenemos la Biblia, nuestro manual de vida cristiana. Y aquí en la Biblia están escondidos los tesoros de Dios para reaccionar en medio de las tormentas. Aquí está escondidos los tesoros de Dios para reaccionar en los momentos de enfermedad, de dolencia, de persecución. Aquí está, porque la palabra de Dios es poder. ¡Aleluya! La palabra de Dios es poder, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque nos es necesario para continuar nuestra carrera en Cristo Jesús. Sufrimos para desarrollar nuestra capacidad, sufrimos para bajar nuestro orgullo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? 2 Corintios 12:7 dice así. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Aleluya. El sufrimiento muchas veces nos visita para bajar nuestro orgullo. Pablo vio su aguijón en la carne como un instrumento permitido por Dios para ayudarlo a mantener un espíritu de humildad y dependencia del Señor. ¿Por qué? Por las revelaciones especiales que había visto como alguien que había alcanzado el tercer cielo. Él lo explica aquí. Él aquí no cuenta lo que vio, su revelación, no. Él se centró más en lo que dice la palabra del Señor. Es la Biblia. Y Pablo dice, para que mi orgullo baje. Él entendió, él comprendió eso. Y de su corazón había un gozo. La Biblia dice que él lloró. En otras palabras dice que él clamó con un lloro, así hermano, con un clamor, y le dijo, Señor, sáname, Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque allí es donde se perfecciona Dios. ¿Dónde se perfecciona Dios? ¿Dónde? Y Pablo lo está aquí explicando. Porque el hombre por naturaleza, cuando alcanza un nivel en el mundo religioso, hermano, es bien difícil manejar la fama. El diablo inmediatamente le ofrece la fama. Y muchos predicadores han doblado sus rodillas ante este Dios del mundo. Son famosos, pero Dios no los conoce. Dios no los aprueba. Pablo discernió y aceptó la voluntad del Señor. Pablo vio cómo su orgullo, y cuando su orgullo descendía, era el Señor el que crecía en su vida. Gloria a Dios. Sufrimos también porque es una herramienta de enseñanza. El Señor nos disciplina, hermanos. Nos disciplina. Salmo 32. Dice el libro de Salmos, capítulo 32. Salmo 32. Salmo 32. Versículo 3 al 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Verso 5 dice, te declaré
mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sufrimos porque es una herramienta de enseñanza. David, el rey David, había fallado delante de Dios. Ya no era el mismo. Se esforzaba, sí, pero su corazón no estaba bien. Dios utilizó al profeta Natán y este rey reconoció, se humilló delante del Señor y Dios le perdonó. El único quien puede devolver el verdor a nuestro corazón es Jesús. El único quien puede devolver la vida para que corra ríos de agua viva por el interior de nuestra vida es Jesús. Cuando vamos en oración, el Señor nunca niega, nunca cierra su corazón a un corazón contrito y humillado. Hermanos, el Señor está esperando a su pueblo que incline sus rodillas y le pida perdón al Señor, porque es allí donde nuestro orgullo se va por los suelos. Hoy es tiempo de volver al Señor. No le echemos la culpa de lo que está pasando en el Perú a los gobiernos. El gobierno hace su trabajo, pero nosotros somos del Señor. Nosotros sabemos muy bien lo que va a ocurrir en este planeta Tierra. Así que no nos desesperemos, estemos en las manos del Señor. El sufrimiento también viene como una herramienta de poda. Sí, San Juan capítulo 15, verso 1 al 7. San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Escuche bien con cuidado este pasaje, hermano. San Juan capítulo 15 de 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Escuchen, fuimos llamados para dar fruto y fruto en abundancia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Qué hermosa palabra de Jesús. Aquí nos está invitando Jesús a permanecer aún en la persecución, aún en la adversidad de la vida. Dice, permanece en mí, porque cuando estés en esa situación, de tu corazón van a brotar palabras de vida eterna. ¿Por qué muchos cristianos han perdido familiares, trabajos, empleos, salud y una serie de cosas? Y hoy andan molestos, ya se le acabó el fuego de Dios. ¿Cómo reaccionan ante la adversidad de la vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad de la vida? Claro, uno dice, Señor, quítamelo, pero Dios no lo va a quitar, hermano. Porque Dios está más interesado en saber cómo vas a reaccionar frente a la adversidad. Y el único medio por el cual podemos reaccionar bíblicamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras. Y Jesús dice, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es claro, el cristiano da fruto aún en la persecución.
Les voy a poner ejemplos. Cuando el Evangelio era perseguido por el Imperio Romano, ¿quién defendía a la iglesia? Nadie. Pero dice la Biblia que el cristianismo aumentó de tal manera que se sorprendían. ¿Cómo es posible que los matamos y los mataban, hermanos, a la vista de aquel entonces del pueblo, para que tengan miedo y ya no sigan a Jesucristo, ya no sigan la doctrina del Señor? Y al contrario, hermanos, eran cristianos que habían puesto su vida en las manos del Señor. Ellos sabían que su vida está en las manos de Jesús. Y nunca se avergonzaron de su fe. Nunca. Nunca renunciaron a su fe. Nunca la predicaron con su vida. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron ese valor, esa fuerza? De Jesús. Porque el Señor dice aquí en su palabra: sin mí nada podréis hacer. Y cuando uno está agarrado de Dios, aún, hermano, aún las peores persecuciones, ninguno te arrebatará de la mano de Jesús. Nadie, nadie, porque Jesús es nuestro pastor. Uno puede estar preso en una cárcel, pero nuestro corazón está en las manos de Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Sufrimos porque es una herramienta de enseñanza. Y también sufrimos como una herramienta de poda. Dios hace eso en nuestras vidas. Sufrimos también para crecer en la fe. Con este versículo voy terminando. Me ganó la hora, Salmo 119, dice la palabra del Señor. Salmo 119. Ahí está, Salmo 119, versículo 71. Ya. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué precioso, hermano. Bueno me es haber sido humillado, ¿para qué? Para aprender tus estatutos. Cuando el Señor nos humilla, hermano, cuando vienen las pruebas, ya no tenemos nada. Allí es donde realmente el verdadero cristiano se va a abrazar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice: separados de mí, nada podréis hacer. Nada hemos traído al mundo. Nada nos llevamos. Mira tu casa. Mira tu carro. Mira tus bienes. Es temporal. Yo no he visto a ningún cadáver que en su cajón pongan su auto, su plata, su casa, su cama, su reloj. Como dice la Biblia, desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo nos vamos. Nada hemos traído, nada nos llevamos. Amado hermano en Cristo Jesús, aquí nos detenemos en esta noche. Continuaremos el día sábado. ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? El sufrimiento tiene múltiples propósitos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. El sufrimiento muchas veces nos humilla, nos deja sin fuerzas para recién clamar al Dios vivo y verdadero. Y es allí donde el Señor nos visita y se manifiesta cuando no tenemos nada. Allí es donde Dios obra. Por eso dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Pablo estaba en la cárcel, pero él estaba en la cárcel, pero no estaba solo, él tenía a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, el Señor le bendiga. El día sábado continuaremos a las 9 de la noche. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones.